Te agradecemos, Señor, el que nos permita, Señor, leer tu palabra. Ahora, Señor, rogamos encarecidamente, Señor, que tú, Señor, perdones, Señor, nuestras faltas, Señor. Y Padre mío, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos entender lo que nos dices en tu santa palabra. Rogamos, Señor, pues de tu gracia, Señor, y rogamos, Señor, que la dirección de tu Espíritu, Señor, sea con nosotros y podamos entender lo que tú nos dices en tu palabra. En Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Señor Santo, también agradeciendo la oportunidad que nos das. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, estimados hermanos. Como hemos dicho muchas veces ya, estimados hermanos, estamos abordando el testimonio de la Iglesia, de sus luchas ahí en la Reforma, en el siglo XVI y XVII, plasmado en el documento que hemos denominado, o se ha denominado como la Confesión de Fe de los Países Bajos. Y en esta ocasión hablaremos del artículo 32, que dice de esta manera: más que los que rigen las iglesias deben ver que es bueno y útil para que instruyan y confirmen entre sí cierta ordenanza tendiente a la conservación del cuerpo de la iglesia. Y que esto, no obstante, deben cuidar de no desviarse de lo que Cristo, nuestro único Maestro, ha ordenado. Y continúa diciendo: por esto desechamos todo invento humano y todas las leyes que se quisieran introducir para servir a Dios y con ellas atar y apremiar u oprimir también las conciencias de cualquier otra forma que ello fuese posible. De manera pues que únicamente aceptamos aquello que es útil para fomentar y conservar la concordia, unidad y mantener todo en la obediencia a Dios, para lo cual se exige también la disciplina, excomunión eclesiástica ejecutada según la palabra de Dios, con todo lo que está en ella ligado. Vamos a ver, hermanos, el orden que el Señor ha establecido en su iglesia. Y a manera de introducción he de decir, estimados hermanos, lo que hemos repetido muchas veces. El Antiguo Testamento es el que contiene las promesas hechas al ser humano sobre la obra mediadora del Señor Jesucristo. Y agregamos, el Nuevo Testamento es el que da testimonio de las promesas de Dios cumplidas en la obra de Jesucristo. Y retomando las palabras que hemos leído aquí en Hebreos 9, he de decir a ustedes, hermanos, que aquí está una narrativa sobre el orden que Dios estableció en el primer pacto. Y toda aquella persona que quería, dicho de una manera un poco tanto cuanto superficial, en el sentido de quería, porque de Dios, a Dios pertenece la salvación y es el que atrae al hombre así, de aquellos que en aquel entonces fueron llamados por Dios antes de la venida del Señor Jesucristo,
se les conoce como prosélitos. Y aquellos querían ingresar a parte del cuerpo de Cristo como pueblo, tenían que sujetarse a las leyes, tanto civiles como religiosas. Pero ahora, estimados hermanos, dice aquí el texto de Hebreos, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. A mí se me quedó grabadísimo cuando estábamos en la escuela dominical hace algunos años, cuando veíamos el primer tomo del libro de la promesa, el pueblo de la promesa, perdón. Cuando estudiábamos de cómo el Señor había dado orden de cómo deben de vestir o debían de vestir los sacerdotes. ¿Quiénes deberían hacerlo? Normas estrictas para los levitas, normas estrictas para los cantores. No cualquiera podía sentarse en el templo y tocar. No, era un oficio específico para un grupo de personas. Era un orden. Era una orden, hermanos. Y no podía o no debería transgredirse. Y ese orden era estricto. Y continúa la narrativa de nuestro texto diciendo que el tabernáculo estaba dispuesto de la siguiente manera. En la primer parte, llamada lugar santo, estaban el candelero y la mesa y los panes de la proposición. Ustedes recordarán cuando David y otras personas estaban en el templo y no había nada que comer y solo había eso, y transgredieron en parte la ley porque no deberían haber comido eso. Solo es un ejemplo. Tras el segundo velo, dice, estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro y que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Era algo tremendo. Yo quedé de una manera impactado cuando alguien se dedicó a plasmar, si quieren, en una pintura, tomando en cuenta lo que menciona la Escritura, de cómo probablemente estuvo, ¿no? Y digo probablemente porque ninguno de nosotros la vio. Nos encontramos con una urna, una cajita más o menos como de ese tamaño, y sus varas para ser transportada en su momento, cubiertas de oro, de la madera más fina, y en eso estaba una urna con maná, y dentro estaba, dice también, la vara de Aarón, y lo más importante, la ley, las tablas. Y en ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cómo lo especifica? Con sangre ajena. Ajá. ¿Y qué más dice? No solo por expiar sus culpas, sino para expiar también las culpas de ignorancia
del pueblo. Pero aquí viene lo importante que quiero destacar a ustedes. Dice que así dispuestas las cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Y voy a dejar para una segunda parte, hermanos, los oficios que hemos mencionado anteriormente, que ahora en el nuevo pacto Dios estableció en su iglesia. Pero todo esto que estamos mencionando, estimados hermanos, está tipificando la obra del Señor Jesucristo. Y lo amplía de una manera magistral, diciendo en el versículo 8 y 9, y solo como teniendo referencia de apoyo en nuestra mente, recordemos, cuando el Señor Jesús está crucificado y expira, suceden algo muy importante. Dos cosas: tinieblas y el velo del templo que está mencionando aquí se rasga. Aquí está la aplicación, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual, dice, es símbolo para el testimonio presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tales cosas. Esto, hermanos, era una tipificación del sacrificio perfecto de Cristo. Porque era necesario el continuo sacrificio. Continuo. Porque la humanidad caída siempre transgrede los mandamientos de Dios, o transgredimos. Y aunado a todo eso, hermano, al ritual y demás, se añade los ritos de purificación. Dice, ya que consiste solo en comidas y en bebidas y diversas abluciones. Abluciones son lavamientos. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús es cuestionado? Y le dicen, oye, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? Oye, no se lavaron esto, no hicieron aquello. Este tipo de cosas es lo que está mencionando aquí la Escritura. Y fíjense bien cómo continúa diciendo, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo esto, hermanos, que hemos mencionado de una manera resumida y condensada, está diciendo que era necesario, era imperfecto y estaba esperando el cumplimiento del tiempo en la obra específica de Jesucristo. Y como dijo anteriormente aquí el pasaje, son prototipos de lo que había de venir. Y vean, hermanos, cómo de alguna manera lo especifica. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿De dónde sacamos que Jesucristo es el sumo sacerdote? De la Escritura.
No se nos ocurrió el día de ayer para pregonarlo el día de hoy. ¿Qué decimos que es Cristo? ¿Profeta? ¿Sacerdote? Y rey. ¿No lo sacamos de la manga? ¿Lo inventamos? No, hermanos, es escritural. La escritura dice, Jesús es el sumo sacerdote. Y ya lo hemos visto anteriormente, según el orden de Melquisedec. Y lo encontramos aquí, y quiero hacer una pequeña acotación. Dice, vuelvo a leer el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, para el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Por qué hago este pequeño paréntesis? ¿Qué se nos enseña en las escuelas? Mundo, ciencia, naturaleza. ¿Qué sabia es la naturaleza? La escritura no se refiere así a ellos, se refiere a la creación. Así que lo que vemos y lo que la gente menciona como naturaleza es creación de Dios. ¿Lo sacamos de la manga? ¿Se nos ocurrió? No, es lo que la escritura refiere sobre lo que es y lo que está ahí, los cielos, la tierra, creación de Dios. Y vean más adelante, hermanos, cómo empieza a desarrollar lo que es el sacrificio, lavamiento, purificación, diciendo que nada se hace sin derramamiento de sangre. Y dice, ¿y cómo lo compara? Dice, si la sangre de machos cabríos, de becerros, purifica de alguna manera los pecados, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin malicia a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Véanlo ahora en retroceso con el versículo 9. ¿Los sacrificios que menciona en el antiguo pacto eran suficientes? No, no. Pero ahora, como dice en el versículo 14, el sacrificio de Dios en Jesucristo, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y vean ustedes, hermanos, cómo hace énfasis aquí el escritor de Hebreos en adelante hasta el versículo 22, haciendo la comparativa. En el primer pacto tenemos leyes y ordenanzas que se tenían que cumplir al pie de la letra. Pero también menciona que para que este pacto se cambiase, debe haber la muerte del testador. ¿Y quién es el testador? Dios mismo. Dios mismo. Y los profetas ya dijeron anteriormente, estableceré un nuevo pacto entre ellos, no como el primero. Estableceré un nuevo pacto. Y luego las palabras del Señor Jesucristo en la que conocemos como la última cena, cuando levanta la copa, ¿qué dice? ¿Es la sangre de qué? Del nuevo pacto. ¿Y cómo lo confirma San Pablo diciendo lo que dice ahí en sus cartas? Este es el nuevo pacto
hecho sobre mejores promesas. ¿O no dice así? Claro que sí. Voy a hacer un breve acotamiento igual ahora. No es doloso, hermanos, simplemente es ilustrativo y espero que sea de convicción también. A los hermanos que de alguna manera enfatizan en que el bautismo debe ser a fuerzas por inmersión, que debes sumergirte al agua, si no, no vale el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Lavamiento. ¿Qué simbolizamos con el bautismo? Que la sangre de Jesucristo nos está limpiando. ¿O no es así? Y fíjense bien cómo lo está tipificando aquí el escritor de Hebreos diciendo, porque en el primer pacto Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. ¿Y qué dice allí en el versículo 19? ¿Cómo hizo la purificación? Roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Entonces el lavamiento, hermanos, la purificación que estamos simbolizando no necesariamente tiene que ser inmerso, sino la persona tendría que sumergirse en la sangre del sacrificio. Y vean ustedes cómo reiterativamente, otra vez en el versículo 19 dice que con lana, escarlata e hisopo roció. Y después en el versículo 21 también dice, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Solo como paréntesis, hermanos. Entonces el bautismo que ejecutamos como iglesia cristiana del nuevo pacto, ustedes lo han visto. ¿Qué se hace? Se rocía el agua. Y no es porque el agua tenga algo especial, no, está simbolizando eso. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo de alguna manera hay una explicación para lo que estamos efectuando como liturgia? No se sacó de la manga, estimados hermanos, está ahí. Y vean ustedes, hermanos, cómo aquí el escritor de Hebreos ya lo ve en retrospectiva y le da la aplicación presente. Versículo 22. Y antes de esto, hermanos, quiero hacer hincapié en lo que habíamos dicho al principio. El versículo 22 menciona, casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso es que dentro de la predicación del Evangelio se menciona que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿O no dice eso la Escritura? Continuamos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, aquí, de esta creación, paréntesis, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. No, con su misma sangre. ¿Ven cómo tiene sentido cuando Juan menciona, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dice, de otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos,
se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ven ahora cuánto sentido tiene? Y retomando, hermanos, lo que habíamos dicho anteriormente, esto estaba tipificado para dar testimonio de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Como siguiente punto, hermanos, es decir a ustedes, ¿cuál es entonces ahora la normativa para la iglesia, para la comunidad de fe? ¿Cuál sería? De ahí, hermanos, la necesidad, de ahí la importancia también de conocer la historia de la iglesia, de cómo se ha desarrollado la historia de la iglesia en el que el Señor nos ha permitido vivir como humanidad. Y no quiero pasar por alto, hermanos, el enorme trabajo y conflicto que le tocó a la iglesia naciente de esa transición del viejo al nuevo pacto. Porque recordemos cuando los apóstoles estaban predicando, ¿a quiénes predicaban primero? El mismo Señor Jesucristo, ¿a quién predicó primero? A su pueblo. Porque era necesario que a ellos se les predicase primero el evangelio. Y recuerdan cómo vimos la vez pasada que tuve la oportunidad de predicar también, cómo da testimonio Hechos, cuando dice la Escritura, haciendo la narrativa del apóstol Pablo hacia los judíos, de modo que desecháis el evangelio, nos vamos a los gentiles. ¿Y los gentiles qué hicieron? Mira yo por qué. No, al contrario, lo recibieron con gozo. Y todavía el apóstol Pablo lo apoya con las profecías hechas al mismo pueblo de Dios. Y cómo en esta misma actitud se cumplen las promesas de Dios hechas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y voy a ocupar, hermanos, unos textos de apoyo para esto que hemos mencionado. Recordemos, hermanos, hemos visto en la escuela dominical cómo el pueblo de Israel, con cabeza dura, y no lo digo despectivamente para ellos, porque ellos son reflejo de lo que somos cada ser humano. Somos rebeldes. Somos rebeldes. Y dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Al mismo pueblo de Israel que tenía ordenanzas específicas, dio lugar para mandamientos de hombres. Recordemos las palabras del Señor Jesús a los escribas. Ay de ustedes, escribas y fariseos, que dejan pasar o de alguna manera se fijan en lo más mínimo, pero lo más grande lo dejan pasar. Es esto. Se preocupaban por los lavamientos, por las abluciones que menciona el libro de Hebreos. Como hemos dicho, hermanos, cuando empezó a predicar Juan el Bautista, arrepentíos.
Porque en el pasado, ¿qué tenía que hacer? Simplemente cumplir la ordenanza. Ya pequé en esto. Bueno, pues voy al sacerdote y le doy mi cordero y ¿sabes qué? Señor, estamos a mano, ya no te debo nada, aunque no estuviera arrepentido. La palabra del Evangelio predicada por Juan es esa. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más específicamente lo dice el apóstol Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así que nosotros somos producto de eso, hermanos, de las promesas hechas al pueblo de Israel y en su conjunto a la humanidad. Por eso es que me atreví a poner como título a este mensaje, el misterio del Evangelio, tomando como base Efesios 3:7, que dice, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que por el Espíritu, que los gentiles son coherederos. La palabra co significa junto con o al lado de. Así que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Qué forma tan magistral de expresar lo que es el Evangelio y el cumplimiento de las promesas de Dios, hecha no solo al pueblo israelí, sino ampliadas al género humano, cosa que el pueblo de Israel en su mayoría no aceptó. No lo aceptó y no lo sigue aceptando. Pero ahora nosotros vemos entonces el porqué de la alegría del pueblo gentil, que se menciona en Hechos. Los gentiles lo recibieron con gozo. Y añade el escritor de Hechos, Lucas, dice, y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna, no cualquiera. ¿Ven ustedes? Este es, hermanos, el misterio del Evangelio que se expresa en la Escritura. Y tenemos, hermanos, más indicios, más testimonios de lo que la Escritura dice al respecto. Cuando hace la narrativa Juan en su Evangelio de las palabras del Señor Jesús cuando está próximo a padecer los estragos de la muerte, el Señor Jesús va siendo más abierto y más específico en lo que está predicando. Ya no tanto por parábolas, ya no tanto por ese tipo de enseñanza. En Juan 14, 26, como ejemplo, yo lo voy a leer, ustedes si quieren buscarlo adelante. Mas el Consolador dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y todavía más adelante, Juan 16, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando nosotros, estimados hermanos, vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, nos encontramos unas palabras muy significativas del apóstol Pedro, diciendo que ellos son testigos.
Cuando vemos en Hechos 4, solo voy a mencionarlo, cuando Pedro y Juan están en el concilio, ante el concilio, dando cuenta de un beneficio hecho a una persona. ¿Se acuerdan de ese estribillo? Ni oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy. Es lo que está narrando Hechos 3. La restauración de una persona que no podía caminar. ¿Y cómo somos, hermanos? A pesar de ver los beneficios, son enviados a la autoridad como delincuentes. Y ellos mismos dicen, resentidos, que enseñasen al pueblo. ¿Quiénes estaban resentidos? Las autoridades eclesiásticas, que enseñasen al pueblo y anunciasen el evangelio en Jesús, la resurrección de los muertos. Y más adelante, cuando también ellos mismos estaban padeciendo los estragos, ellos mismos decían, cuando estaban también siendo presentados a las autoridades y siendo perseguidos, decían, por ejemplo, en Hechos 5:32, nosotros hemos hecho testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esto es, hermanos, el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en sus cartas en Corintios? Yo no quiero saber otra cosa, ni les digo otra cosa entre ustedes, sino a Cristo y al mismo crucificado. ¿O no lo dice así? Esto es, hermanos, el testimonio del Señor Jesucristo en el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Y habiendo resucitado, y con ello darnos vida. De ahí la importancia que el Señor Jesucristo haya sido 100% un ser humano. De ahí la importancia del concilio en su momento, de que fuese eso, un ser humano al 100%. Y lo que Juan dice, hermanos, es eso. Cuando el Espíritu Santo, en Juan 16, 8 al 15, dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En paréntesis. ¿Qué dice en la letra del himno de Martín Lutero? Satán es condenado ya por la palabra santa. ¿O no dice así? Él ya está derrotado. Él ya está derrotado. Y continúa diciendo, y aún tengo muchas cosas que deciros. Y viene, aquí está lo importante. Pero ahora no las podéis sobrellevar. No las podéis entender ni resistir, por así decirlo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él tomará de lo mío y os hará saber. Estimados hermanos, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, ¿qué tenemos en mente? Esto. ¿Y qué testimonio da la Escritura de sí misma? En el mismo libro de Hebreos,
Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras por medio de los profetas, os ha hablado ahora por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Ahora Dios nos habla por medio de eso. ¿A través de qué? De la inspiración de los santos hombres de Dios, llamados profetas, llamados apóstoles. Y estos escritos los tenemos como ¿qué? Como norma de fe. ¿Y cuál es su contenido? El sacrificio del Señor Jesucristo perfecto en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre y con ella el perdón de los pecados, y con ella también la restauración, y con ella también la promesa de la vida eterna. ¿O no lo menciona así? Este es el nuevo pacto, hermanos. Este es el cumplimiento de las promesas hechas de Dios al género humano y ahora cumplidas en Jesucristo. De lo cual, como dice la Escritura, ahora nosotros somos ¿qué? Coherederos, copartícipes de las promesas. ¿Con quién? Nos guste o no, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Por qué digo nos guste o no? Porque de alguna manera se ha tipificado al pueblo israelí como incrédulo, y hay razón de ello. Pero también se ha tipificado al pueblo israelí como haber llevado a la muerte al Señor Jesucristo. Pero recuerden también que nosotros no estamos exentos de eso. Y viene a mi mente cuando mencionaba a alguien y decía de la pintura de Van Gogh, donde estaba plasmada la muerte de Jesucristo, y le decían, oye, espérame, pero esta persona no está vestida como los demás, está vestida como en la época actual. ¿Por qué? Y la respuesta decía, yo también estoy ahí. Yo también soy culpable. No nos exime, hermanos. No somos más buenos que los judíos, ni más malos. Y estamos seguros y en su gracia que seamos nosotros su remanente, sus elegidos. Esos somos, estimados hermanos. Y el Espíritu de verdad da testimonio al nuestro. Eso dice Pablo en Romanos. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nosotros que somos de Él. Y no solo eso, dice que Él clama a Dios con gemidos indecibles. Esto es, hermanos, el misterio del Evangelio. Y que ha llegado a nosotros a través de ¿qué? Del testimonio de sus siervos. Las palabras del Señor Jesucristo dichas y vertidas a sus discípulos, bienaventurados todos aquellos que no vieron y creyeron. ¿Ustedes vieron? Claro que no. ¿Creemos? En su gracia creemos. ¿Por nosotros mismos? No. Pablo dice, es un don de Dios. Y Jesús mismo dice, no vinisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. He ahí, hermanos, el núcleo del Evangelio. Y como San Pablo lo ha dicho, de ellos mismos, de los predicadores, somos ministros de la reconciliación. Así lo menciona el apóstol Pablo. Y como lo dijo Pedro en Hechos, nosotros somos hechos testigos suyos, visibles, audibles. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron los requisitos?
para que sustituyeran a Judas? Es necesario que entre los discípulos que estuvimos con el Señor Jesucristo, que haya estado con nosotros ¿desde qué? Desde el inicio de su ministerio hasta ahora, que está siendo tomado por nosotros, de Dios, de nosotros, hacia el cielo. Y la historia ya lo saben, los dos candidatos, y Dios escogió a uno. Ellos son testigos oculares, ellos son testigos audibles, que Dios utilizó y que en la gracia del Espíritu Santo después Él inspiró para que escribiera el Evangelio. Y uno de los inminentes y más amplios en el trabajo ha sido Pablo. Y como él mismo dice, no yo, la gracia de Dios en mí. Y como Pedro mismo lo dice, no penséis que nosotros somos virtuosos por nosotros mismos, no, somos hombres semejantes a vosotros, que predicamos el Evangelio para que de estas vanas cosas os arrepientan y creáis en el Dios vivo. Y al apóstol Juan, deslumbrado por las revelaciones que veía del ángel, ¿qué hizo? Intentar adorar al ángel. Y el ángel decía, no, yo soy consiervo tuyo. Y no solo tuyo, sino de aquellos que creen en el Evangelio. Qué tremendo, hermanos. Consiervo tuyo y de los que retienen el testimonio de Jesús. Tremendo, tremendo. Esto es, hermanos, el misterio del Evangelio. No quiero saber otra cosa entre ustedes, dice San Pablo, sino a Cristo y a Él crucificado. Ahí está. Y en la próxima oportunidad que el Señor me permita desarrollar este tema con ustedes, veremos los oficios, la importancia de cada uno de ellos, su trabajo específico en la iglesia, el orden que Dios ha mandado para este nuevo pacto en su iglesia. Y no porque nos lo saquemos de la manga, no, ahí deben de estar. Y los vamos a ver. Y quiero finalizar, hermanos, con ustedes de esta exposición, tomando lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 1, 17 al 23, cuando él mismo da testimonio de sí. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pues me es impuesto no saber otra cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Esto es, hermanos, el Evangelio. Esto es el misterio del Evangelio.
que Dios en su gracia nos ha permitido conocer. Y somos portadores del testimonio de Dios en Cristo Jesús. Les invito a estar en pie, hermanos. Te agradecemos, Señor Santo, por la palabra, Señor, que nos has permitido, Señor, leer. Rogamos, Señor, que sea de gracia para cada uno de nosotros, Señor, bien de enseñanza. Rogamos, Señor, también que en tu gracia, Señor, nos permita, Señor, testificar y, como dice el apóstol Pedro, Señor, dar testimonio de nuestra esperanza. Rogamos de tu gracia, Señor, y rogamos, Señor, de tu gracia para nosotros, Señor, en nuestras actividades, Señor, y seas tú glorificado, Señor, y gracias por las bendiciones que hasta ahora nos das. En Cristo Jesús agradecemos tus bondades. Amén. Vamos a buscar, hermanos, disculpen, hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios la alabanza número 183, que lleva por título Tuyo soy, Jesús.